Cuando el mundo le cerró todas las puertas, ella encontró su destino en un bosque olvidado. El camino que la vida le impuso no fue uno de rosas, sino de espinas, tierra seca y noches estrelladas que guardaban silencio. Pero en ese silencio, ella aprendería a escuchar la voz más importante, la de su propio corazón, latiendo con una fuerza que desconocía. Hubo un instante en que toda su existencia se desmoronó. Imagina la desolación de quedarte sin hogar con tus 3 pequeñas, sin un refugio, sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. El piso que creías firme se abre bajo tus pies y caes en un vacío donde solo el instinto de protección sobrevive. Pero en esa profunda oscuridad, descubrió una fuerza que ni ella misma conocía, una resiliencia que duerme en lo más profundo del alma, esperando el momento de ser despertada a gritos. Esta es la travesía de Renata, una madre que con sus propias manos talló un futuro en el silencio de la naturaleza. No es un cuento de hadas, es un testimonio de que la materia prima de los milagros es el sudor y la perseverancia. Antes de continuar, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Ecos Escritos y comenta desde qué país nos sigues. Tu voz también es parte de esta historia. Cada historia como esta merece llegar más lejos, tocar más corazones y recordarnos de lo que somos capaces. El alba apenas despuntaba, tiñendo el cielo de un azul pálido. Cuando los golpes resonaron en la puerta, no eran golpes solicitando entrada, eran anuncios de una sentencia, un sonido que Renata esperaba en el fondo de su mente, pero cuyo terror concreto superaba cualquier presagio. Cada martilleo en la madera retumbaba en su pecho como un tambor fúnebre. Desde la partida de Javier, su esposo, hacía medio año, el ambiente en aquella casa de las afueras de un pueblo de Sonora se había vuelto gélido, un invierno permanente en las miradas y en las palabras no dichas. La propiedad, modesta pero firme, pertenecía a la familia de él, y ahora Renata y sus 3 niñas solo representaban una carga para su suegra Úrsula y su cuñado, Emiliano. Bocas que alimentar, sin un hombre que le diera valor a su presencia. Según la lógica cruel de ellos, los golpes se intensificaron, pasando de un reclamo a una orden perentoria. ¡Renata!, rugió la voz de Emiliano, cargada de una impaciencia que ya no podía disimular. Ella se levantó de la cama, el cuerpo pesado por el sueño interrumpido y por un peso mayor, la ansiedad. Comprobó, con un vistazo rápido y lleno de amor, que sus hijas aún dormían en el cuarto contiguo. Valeria, de 9, con su respiración tranquila, Camila, de 7, abrazando una almohada, y la pequeña Dalia, de 5, un angelito en reposo. Al abrir la puerta, enfrentó no solo la mirada impasible de Emiliano, sino también el desdén congelado de Úrsula, que estaba unos pasos atrás, como una sombra severa. Él entró sin miramientos, invadiendo el espacio que por meses había sido su refugio inestable. «Se acabó el tiempo», dijo Emiliano, evitando cruzar la mirada directamente. «Llevas 6 meses viviendo de caridad, 6 meses en los que has ocupado un espacio que no te corresponde. Esta casa es de la familia y tú dejaste de ser parte de ella el día en que mi hermano cerró los ojos». Las palabras, frías y calculadas, flotaron en el aire cargado de la mañana. Renata sintió un vacío en el pecho, como si el suelo realmente se hubiese abierto. Las piernas le flaquearon por un segundo, pero se sostuvo. «¿A dónde quieren que vaya con mis niñas?», suplicó con la voz quebrada, permitiendo que por primera vez el miedo se filtrara en su tono. «No tenemos a nadie más». Úrsula dio un paso al frente. Su expresión era una máscara de desapego. «Ese no es nuestro problema», espetó con una frialdad que cortaba el aire. «Deberías haber pensado en eso antes. Tienes 1 hora para recoger solo lo tuyo y desaparecer. Los muebles, la vajilla, todo se queda. Es de la familia. 1 hora. 60 minutos para desmontar la vida de 4 personas. ¿Cómo explicarles a sus hijas que el mundo se había vuelto hostil? ¿Cómo empacar los recuerdos, los miedos, la inocencia?» Asintió en silencio, tragando el dolor que subía como un nudo desde la garganta, y entró a la habitación donde dormían sus tesoros. Al verlas allí, tan vulnerables y confiadas, algo profundo se quebró dentro de ella. No era solo tristeza, era algo más primitivo, la ferocidad de una leona acorralada. Valeria despertó primero, sus ojos verdes, heredados de Javier, se abrieron lentamente. «Mamá, ¿qué sucede?». Renata se sentó al borde de la cama y acarició su cabello castaño, suavemente. «Mi vida, despierta a tus hermanas. Con calma, tenemos que partir». «¿Partir? ¿A dónde?», le preguntó Valeria, la confusión nublando su mirada aún soñolienta. «Ya lo entenderás, mi amor», respondió Renata, intentando mantener una calma que no sentía. «Solo ayúdame ahora. Sé mi niña valiente».
Valeria, con una madurez que siempre desbordaba su edad, asintió en silencio y se dirigió a despertar a Camila y Dalia. Rápidamente, con movimientos eficientes dictados por la desesperación, Renata llenó 2 sacos de tela con la escasa ropa que poseían, prendas remendadas una y otra vez, unos cuantos suéteres abultados, calcetines con agujeros disimulados y los únicos juguetes, 2 muñecas de trapo desgastadas por el amor. Al salir de la habitación, el sol ya calentaba la tierra y entraba por la puerta abierta, iluminando el polvo en suspensión. Emiliano las observaba cruzado de brazos desde el umbral. Úrsula ni siquiera las miró. Su perfil era una línea dura contra la luz del exterior. Cruzaron la puerta. No hubo un adiós, solo el sonido de la misma cerrándose a sus espaldas con un golpe seco que resonó como un portazo en el alma de Renata. Tomó los 2 sacos con una mano y con la otra sostuvo firmemente la manita pequeña y sudorosa de Dalia. Valeria llevaba de la mano a Camila. Las 4 comenzaron a caminar por el camino de Maumedientos y Amboastáes, tierra que se alejaba de la única casa que Dalia y Camila recordaban. El pueblo quedaba en la dirección opuesta. Instintivamente, Renata se alejó de las miradas. No habían caminado ni 100 metros cuando Dalia comenzó a llorar. «Tengo hambre, mamá». El corazón de Renata se hizo añicos. No tenía comida, ni dinero, ni un destino claro. Solo el amor por sus hijas y una tenacidad profunda, obstinada, que se negaba a morir. «Pronto comeremos, mi cielo», murmuró, sabiendo que era una promesa vacía, pero necesaria. Ahora camina un poco más, como una campeona. Caminaron horas bajo el sol inclemente de la mañana, que se transformó en el sol vertical y feroz del mediodía. El camino de tierra parecía no tener fin, una cinta beige que se perdía en el horizonte. La vergüenza y un orgullo herido le impedían a Renata desviarse hacia el pueblo a pedir ayuda. Todos conocían a la familia de Javier, y sabía que nadie se interpondría ante Úrsula y Emiliano. Además, no quería limosnas, ni miradas de lástima que la hicieran sentir más pequeña de lo que ya se sentía. Buscaba algo más intangible y vital, dignidad. Quería ganarse el derecho a seguir adelante, no que se lo regalaran. Valeria caminaba en silencio, pero Renata podía ver en el ángulo de sus hombros, en la mirada fija en el camino, la preocupación y el miedo que cargaba. Camila se quejaba suavemente de que le dolían los pies dentro de sus zapatos gastados. Dalia ya no lloraba, pero caminaba arrastrando los pies, el agotamiento venciendo a la frustración, cuando el calor se volvió casi insoportable. Renata decidió desviarse del camino principal y adentrarse en un sendero, apenas visible, bordeado de arbustos y que parecía adentrarse en un bosque de pinos. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaban descansar. Sombra y, con suerte, agua. El bosque era espeso, con árboles altos cuyas copas filtraban la luz del sol en haces dorados y moteados. El aire era notablemente más fresco, y por primera vez en horas, Renata sintió que podía respirar sin que el calor le quemara los pulmones. Siguieron el sendero, que serpenteaba entre los troncos, hasta que el sonido del agua corriendo llegó a sus oídos. Era un murmullo musical, esperanzador. Corrieron hacia él y encontraron un arroyo estrecho, pero de agua cristalina, que bajaba por unas piedras. Las niñas se arrodillaron inmediatamente y comenzaron a beber con avidez, chapoteando un poco. Renata se arrodilló junto a ellas, tomó agua en sus manos unidas y bebió. El agua estaba fría, fresca, y le pareció el néctar más delicioso del mundo. Por un instante, solo un instante, cerró los ojos y permitió que la sensación de alivio la inundara. Pero la realidad regresó con la fuerza de un golpe. Tenían agua, pero no tenían comida ni refugio. La noche llegaría en pocas horas, y el bosque, acogedor de día, se transformaría en un lugar frío y lleno de sonidos desconocidos. Renata miró a su alrededor con ojos de estratega, buscando una cueva, un recoveco entre las rocas, cualquier cosa que les ofreciera protección. Fue entonces cuando Valeria, que se había alejado unos metros siguiendo el curso del agua, gritó con una voz que mezclaba sorpresa y excitación: «¡Mamá! ¡Ven a ver esto!». Renata se levantó rápidamente, el corazón acelerado por un nuevo sobresalto, y corrió hacia donde estaba su hija. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, medio escondida bajo unos arbustos y cubierta de hojas secas, había una caja de madera vieja, las tablas resquebrajadas por el tiempo y la humedad. Valeria ya había logrado abrir la tapa, que crujió protestando. Dentro, descansaban herramientas, un martillo de mango gastado y brillante por el uso, clavos oxidados agrupados en un frasquito, una sierra de mano con los dientes aún afilados,
un hacha pequeña pero pesada, y unos cuantos cuchillos de trabajo con las hojas manchadas. Era como si el bosque, o el destino, les hubiera tendido exactamente lo que necesitaban para sobrevivir. Renata se arrodilló frente al cofre, tocando cada herramienta con una reverencia casi religiosa. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el martillo, sintiendo el equilibrio familiar del mango de madera lisa. ¿De quién será esto, mamá?, se preguntó Valeria, sus ojos verdes abiertos como platos. Renata escudriñó los alrededores, pero no había ninguna señal de vida humana reciente, solo árboles, el sonido del agua y el canto lejano de un pájaro. No lo sé, mi amor. Tal vez un cazador o un leñador lo dejó aquí hace mucho tiempo, y se olvidó de él. Camila se acercó y tocó con curiosidad la hoja dentada de la sierra. ¿Para qué sirve esto? Renata esbozó una leve sonrisa, la primera genuina desde que habían cruzado la puerta de esa casa esa mañana. Para cortar madera, Camila. Y creo que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Dalia, la más pequeña, que observaba desde atrás de su hermana mayor, preguntó con la inocencia cristalina de sus 5 años. ¿Vamos a hacer una casa, mamá? Renata la miró a los ojos, esos ojos oscuros y llenos de confianza, y asintió con una determinación que nació en ese instante, fundiendo el miedo con el propósito. Sí, cariño. Vamos a nacer nuestra propia casa. Las primeras horas de trabajo fueron las más difíciles. Renata nunca había construido nada en su vida. Sus manos estaban acostumbradas a coser, cocinar y acariciar, no a cerrar y martillar. Pero había observado a Javier trabajar la madera en el pequeño taller que tenía detrás de la casa. Recordaba cómo medía con cuidado, cómo marcaba las líneas con un lápiz, cómo cerraba con un movimiento firme y constante, y cómo unía las piezas clavando con precisión. Esos recuerdos se convirtieron en su manual de instrucciones. Con la sierra en mano, comenzó a cortar ramas gruesas de pinos caídos que encontró cerca del arroyo. El sonido de la sierra mordiendo la madera llenó el claro. Valeria ayudaba arrastrando las ramas más pequeñas hasta el lugar que Renata había elegido, un pequeño claro plano, algo protegido por 2 grandes rocas. Camila y Dalia, imitando a su hermana, juntaban piedras de diversos tamaños y las arrastraban para formar una base circular. El trabajo era agotador. Cada músculo del cuerpo de Renata gritaba de dolor. Sus palmas se sonrojaban y pronto comenzaron a formarse ampollas, pero no podía detenerse. Si se detenía, si dejaba que el cansancio la venciera, sus hijas pasarían la noche a la intemperie, expuestas al frío y a lo desconocido. Esa no era una opción. No lo sería nunca. Mientras trabajaba, hablaba con sus hijas, manteniéndolas ocupadas y enfocadas. Valeria, tráeme esa rama larga, la que tiene la forma curva. Esa servirá para el techo. Camila, esas piedras planas están perfectas. Ponlas en fila aquí, al lado de esta roca grande. Dalia, tú busca hojas secas y ramitas finas. Esas las usaremos después para hacer un lecho más suave. Las niñas obedecían sin quejarse demasiado, y Renata sentía una mezcla abrumadora de orgullo y tristeza al verlas trabajar tan duro, con una seriedad que no correspondía a sus edades. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Renata había logrado levantar una estructura básica. 4 postes principales clavados profundamente en la tierra, con ramas horizontales amarradas con tiras de tela que había arrancado de su propia falda. No era una casa, ni siquiera un refugio digno, pero era algo, un símbolo de su negativa a rendirse. Las niñas estaban exhaustas. Dalia se había quedado dormida sentada sobre un montón de hojas secas, su cabeza cayendo hacia un lado. Camila bostezaba sin parar, frotándose los ojos con los puños. Valeria seguía despierta, observando a su madre con una mirada llena de una admiración nueva. «Mamá, ¿lo lograste?», dijo en voz baja, casi un susurro. Renata se sentó pesadamente en el suelo, respirando con dificultad, y atrajo a Valeria hacia ella. «Lo logramos juntas, mi vida. Tú también trabajaste muy duro». Valeria apoyó la cabeza en el hombro de su madre, buscando el calor familiar. «Mañana seguiremos construyendo», dijo la niña con una fe inquebrantable. «¿Sí?», asintió Renata acariciándole el cabello. «Mañana seguiremos. Y pasado mañana también, hasta que tengamos una casa de verdad». Esa primera noche, durmieron abrazadas bajo la endeble estructura de madera, cubiertas solo con los 2 sacos de tela y el calor de sus propios cuerpos entrelazados. Renata no pudo dormir. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre las hojas, cada sonido lejano la ponía en alerta máxima. Pero sus hijas,
agotadas por el día más difícil y extraño de sus cortas vidas, dormían profundamente, ajenas al peligro y confiadas en el círculo de los brazos de su madre. Los días siguientes fueron una mezcla cruda de dolor físico, hambre constante y una determinación que se alimentaba a sí misma. Renata construía durante todas las horas de luz, usando cada herramienta de esa caja como si su vida y la de sus hijas dependieran de ello, porque así era. Valeria se convirtió en su ayudante principal, aprendiendo rápidamente a sujetar los clavos en su lugar, mientras su madre martillaba, a amarrar nudos más firmes, a distinguir la madera buena de la podrida. Camila y Dalia, por su parte, se encargaron de la búsqueda de comida. Recolectaban bayas silvestres que Renata les enseñó a identificar. Desenterraban raíces comestibles que recordaba de su infancia en el campo. Y encontraban hongos que ella examinaba cuidadosamente antes de dar el visto bueno. No era mucho, pero era suficiente para mantener sus estómagos con un algo que los calmara. Una tarde, mientras Renata aserraba con fuerza una rama particularmente gruesa para reforzar las paredes de la cabaña, un sonido extraño interrumpió el ritmo monótono de su trabajo. Era un cacareo débil, apagado, como de un animal asustado o perdido. Dejó la sierra y aguzó el oído. Valeria también lo había escuchado. ¿Qué es eso, mamá? Renata hizo una señal de silencio y siguió el sonido con cuidado, alejándose unos metros del claro entre unos arbustos tupidos. Allí, picoteando el suelo infructuosamente, había 3 gallinas flacas, con las plumas deslustradas y un aspecto general de abandono. Probablemente se habían escapado de alguna granja cercana y, desorientadas, habían terminado en lo profundo del bosque. Renata las miró y una idea, clara y potente, comenzó a formarse en su mente. Si podía atraparlas, tendrían huevos, y los huevos significaban proteína constante, alimento confiable, con movimientos lentos y paciencia infinita. Renata logró acorralar y atrapar a las 3 gallinas, que protestaron con débiles cacareos. Las llevó de vuelta a la cabaña y, usando más madera y ramas flexibles, construyó un pequeño corral improvisado pegado a una de las rocas grandes, para darles algo de protección. Las niñas estaban emocionadísimas. «¡Mamá, tenemos gallinas!», gritó Camila, aplaudiendo con una alegría pura que Renata no le había visto en semanas. Dalia intentó acariciar a una de ellas a través de las ramas, pero el ave se alejó cacareando con indignación. Valeria, siempre práctica, preguntó: «¿Y cómo les vamos a dar de comer?». Renata ya había pensado en eso. Cerca del arroyo había visto algunos granos silvestres y la zona estaba llena de insectos. No era la dieta ideal para unas gallinas, pero tendría que servir por el momento. «Vamos a buscar comida para ellas juntas», explicó. «Y si las cuidamos bien, nos darán huevos. Será un trueque. Nosotras las alimentamos y ellas nos alimentan a nosotras». Y así fue. 3 días después de la captura, Renata encontró el primer huevo en un rincón del corral. Era pequeño, de un color crema pálido, pero estaba intacto. Lo sostuvo en sus manos como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, rodaron libremente por sus mejillas. Era una victoria, pequeña pero tangible. Esa noche, las 4 compartieron ese único huevo cocido en agua del arroyo, calentada en una lata vieja y abollada que habían encontrado entre la maleza. Renata lo partió en 4 porciones minúsculas. El sabor, simple y terroso, les pareció el manjar más delicioso que habían probado en sus vidas. Valeria comió su porción lentamente, saboreando cada diminuto bocado. «Esto es mejor que todo lo que comíamos en la casa de la abuela Úrsula», dijo, con una convicción que sorprendió a Renata. Ella sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Sabía que Valeria decía eso, en parte, para animarla, pero también sabía que había una verdad profunda en sus palabras. Allí, en medio de la nada, sin lujos ni comodidades, estaban construyendo algo que nunca habían tenido en esa casa: libertad. La libertad de ser ellas mismas, sin críticas constantes, sin miradas de desprecio, sin sentirse una carga. El precio era el trabajo duro y la incertidumbre, pero la recompensa era intangible y preciosa. Las semanas pasaron y la cabaña comenzó a tomar una forma más reconocible. Renata había aprendido a tejer ramas más delgadas y flexibles entre los postes principales para crear paredes más sólidas que bloquearan mejor el viento. El hallazgo más afortunado fue un trozo grande de plástico transparente, grueso y sucio, que encontró enredado en unas raíces a la orilla del arroyo, probablemente arrastrado por alguna crecida o dejado por un excursionista descuidado. Para Renata, ese plástico se convirtió en un tesoro de valor incalculable.
Una mañana, mientras observaba el claro bañado por el sol, y luego su incipiente huerto de hierbas silvestres, tuvo una revelación. Si había podido construir una cabaña que las protegía, ¿por qué no podía construir un refugio para las plantas? Con ese plástico, un marco de madera y un poco de ingenio, podrían crear un invernadero, podrían cultivar sus propias verduras, dejar de depender únicamente de lo que el bosque les ofreciera por casualidad. Tendrían control sobre una parte de su alimento. La idea la electrizó, llenándola de una energía renovada que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Valeria, ven acá», llamó a su hija. Cuando la niña llegó, con las manos sucias de tierra, Renata le explicó su plan con los ojos brillantes. «Vamos a construir algo especial. Un lugar donde podamos sembrar tomates, chiles, calabazas. Un lugar donde las plantas crezcan felices, protegidas del frío de la noche y del calor excesivo. Nuestro propio jardín secreto». Valeria la miró con ojos tan brillantes como los de ella. «¿Cómo vamos a hacer eso?». Renata sostuvo sus propias manos frente a ellas, palmas hacia arriba, mostrando los callos y las pequeñas cicatrices. «Con estas mismas manos que construyeron esta cabaña. Y con las tuyas». Construir el invernadero fue un desafío mayor que la cabaña. Requería más precisión. Renata tuvo que medir y cortar la madera para crear un marco rectangular firme, asegurándose de que fuera lo suficientemente robusto para soportar el plástico estirado sin romperse con el viento. Valeria ayudaba sujetando las piezas en ángulo recto mientras su madre clavaba y ataba con más tiras de tela. Camila y Dalia se dedicaron a buscar piedras planas para hacer un pequeño sendero y un murete bajo alrededor del perímetro para darle un aire de permanencia. El trabajo les tomó varios días y hubo momentos de pura frustración. Una ráfaga de viento se llevó el plástico cuando casi estaba sujeto y tuvieron que ir a buscarlo entre los arbustos. Un poste principal se torció porque no estaba bien enterrado y tuvieron que empezar de nuevo. Las manos de Renata, ya maltratadas, sangraban de nuevo por las nuevas ampollas que se abrían. El hambre era una compañera constante. Un rumor sordo en el estómago que recordaba la urgencia de su proyecto. Pero cada vez que miraba a sus hijas, veía en sus ojos no resignación, sino esperanza y curiosidad. Eso era el combustible que la mantenía en movimiento. Una tarde, mientras Renata terminaba de asegurar la última esquina del plástico con unas piedras pesadas, Camila llegó corriendo desde la espesura, agitando su mano cerrada. «Mamá, mamá, encontré semillas». En su pequeña y sucia palma había un puñado de semillas secas y arrugadas que había recogido del suelo del bosque. Eran semillas de calabaza silvestre. Renata las tomó con una delicadeza extrema, como si fueran frágiles joyas. «Esto es perfecto, Camila. Eres nuestra exploradora. Vamos a sembrarlas en nuestro invernadero nuevo. Serán las primeras». Esa noche, cuando el invernadero estuvo terminado, las cuatro se pararon frente a él en fila, contemplando su obra. Era una estructura simple, un esqueleto de madera cubierto por una piel de plástico arrugado que dejaba pasar la luz de forma difusa. Pero para ellas era un palacio de cristal. Era la materialización de una promesa, la promesa de un futuro con más color, más sabor, más seguridad. El invernadero efectivamente lo cambió todo. Renata logró conseguir, a través de exploraciones más largas, no solo las semillas de calabaza de Camila, sino también algunas semillas de tomate y chile que descubrió en un viejo campamento abandonado, probablemente dejadas por algún cazador. Cada mañana, el ritual era visitar el invernadero como si fuera un templo. Valeria regaba las pequeñas plantas con agua del arroyo, usando una vieja lata perforada. Camila se encargaba de quitar las hierbas competidoras con sus dedos hábiles. Dalia simplemente se sentaba y observaba, fascinada, el milagro cotidiano de la vida verde, abriéndose paso hacia el sol. Renata sostuvo sus propias manos frente a ellas, palmas hacia arriba, mostrando los callos y las pequeñas cicatrices. «Con estas mismas manos que construyeron esta cabaña, y con las tuyas». Construir el invernadero fue un desafío mayor que la cabaña. Requería más precisión. Renata tuvo que medir y cortar la madera para crear un marco rectangular firme, asegurándose de que fuera lo suficientemente robusto para soportar el plástico estirado sin romperse con el viento. Valeria ayudaba sujetando las piezas en ángulo recto mientras su madre clavaba y ataba con más tiras de tela. Camila y Dalia se dedicaron a buscar piedras planas para hacer un pequeño sendero y un murete
bajo alrededor del perímetro para darle un aire de permanencia. El trabajo les tomó varios días y hubo momentos de pura frustración. Una ráfaga de viento se llevó el plástico cuando casi estaba sujeto y tuvieron que ir a buscarlo entre los arbustos. Un poste principal se torció porque no estaba bien enterrado y tuvieron que empezar de nuevo. Las manos de Renata, ya maltratadas, sangraban de nuevo por las nuevas ampollas que se abrían. El hambre era una compañera constante, un rumor sordo en el estómago que recordaba la urgencia de su proyecto. Pero cada vez que miraba a sus hijas, veía en sus ojos no resignación, sino esperanza y curiosidad. Eso era el combustible que la mantenía en movimiento. Una tarde, mientras Renata terminaba de asegurar la última esquina del plástico con unas piedras pesadas, Camila llegó corriendo desde la espesura, agitando su mano cerrada. «Mamá, mamá, encontré semillas». En su pequeña y sucia palma había un puñado de semillas secas y arrugadas que había recogido del suelo del bosque. Eran semillas de calabaza silvestre. Renata las tomó con una delicadeza extrema, como si fueran frágiles joyas. «Esto es perfecto, Camila. Eres nuestra exploradora. Vamos a sembrarlas en nuestro invernadero nuevo. Serán las primeras». Esa noche, cuando el invernadero estuvo terminado, las 4 se pararon frente a él en fila, contemplando su obra. Era una estructura simple, un esqueleto de madera cubierto por una piel de plástico arrugado que dejaba pasar la luz de forma difusa. Pero para ellas era un palacio de cristal. Era la materialización de una promesa, la promesa de un futuro con más color, más sabor, más seguridad. El invernadero efectivamente lo cambió todo. Renata logró conseguir, a través de exploraciones más largas, no solo las semillas de calabaza de Camila, sino también algunas semillas de tomate y chile que descubrió en un viejo campamento abandonado, probablemente dejadas por algún cazador. Cada mañana, el ritual era visitar el invernadero como si fuera un templo. Valeria regaba las pequeñas plantas con agua del arroyo, usando una vieja lata perforada. Camila se encargaba de quitar las hierbas competidoras con sus dedos hábiles. Dalia simplemente se sentaba y observaba, fascinada, el milagro cotidiano de la vida verde, abriéndose paso hacia el sol. Renata sentía algo que no había sentido desde la muerte de Javier. Esperanza, una esperanza activa, que se regaba y se cuidaba. Las plantas crecían lentamente, pero de forma constante, y cada nuevo brote, cada primera hoja verdadera, era una pequeña victoria contra el mundo que las había querido olvidar. Las gallinas también prosperaron en su nuevo hogar. Ahora ponían huevos casi a diario, y Renata había aprendido a racionarlos con cuidado. Algunos para comer de inmediato, otros guardados con cuidado en un lugar fresco para que, con suerte, algunas gallinas se volvieran cluecas y tuvieran pollitos. Soñaba con tener una parvada más grande, quizás hasta un gallo para que la cría fuera viable, pero eso era un lujo futuro. Mientras trabajaba en el invernadero una mañana particularmente serena, Valeria se acercó con una expresión inusualmente solemne. «Mamá», comenzó, «¿podemos quedarnos aquí para siempre?» Renata dejó de cavar un pequeño hoyo para una nueva planta y miró a su hija. «¿Quieres quedarte aquí? ¿En el bosque?» Valeria asintió con firmeza. «Sí, es mucho mejor que la casa de antes. Aquí nadie nos grita, nadie nos dice que somos un estorbo. Aquí somos importantes. Tú construiste todo esto». Renata sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez las dejó estar, brillando en sus ojos sin caer. «Entonces nos quedamos, mi amor. Este es nuestro hogar ahora. Lo hemos hecho nosotras». Los meses pasaron, y el pequeño asentamiento en el bosque se transformó, gradualmente, en algo que se parecía mucho a una granja en miniatura. Renata había construido una segunda estructura más pequeña, un cobertizo para almacenar leña seca y las herramientas, protegiéndolas mejor de la lluvia. La cabaña principal había sido mejorada significativamente. Tenía un techo más resistente, hecho con capas de ramas entretejidas y cubiertas, con barro seco que formaba una capa impermeable. Las paredes ahora estaban reforzadas con piedras planas y arcilla que encontraron en una zona húmeda, cerca del arroyo, dando a la construcción un aire de solidez y permanencia. Dentro, el confort era todavía espartano, pero mucho mejor que al principio. Habían fabricado 2 camas bajas con estructuras de ramas entrelazadas, rellenas con montones de hojas secas y musgo suave que renovaban regularmente. No eran el colchón más cómodo,
pero era infinitamente mejor que el suelo duro. Renata había incluso tallado una pequeña mesa a partir de un tronco plano y algunas tablas que rescató de la caja de herramientas y otros trozos encontrados. Las niñas, mientras tanto, habían cambiado. Valeria, ahora con 10 años, era más fuerte y segura de sí misma. Había aprendido a usar el hacha pequeña bajo la estricta supervisión de su madre y ayudaba a cortar leña para el fuego que ahora encendían casi todas las noches. Camila, de 8, se había convertido en la responsable oficial de las gallinas y del cuidado diario del invernadero. Conocía a cada planta por su etapa de crecimiento. Dalia, con 6 años, seguía siendo la alegría de la familia, siempre cantando canciones inventadas mientras jugaba cerca del agua o ayudaba a sus hermanas en pequeñas tareas. Pero la vida en el bosque, a pesar de su belleza y paz, nunca fue fácil. Había noches de un frío cortante, donde el viento se colaba por cada rendija de la cabaña, y las 4 tenían que acurrucarse en la misma cama, compartiendo el calor de sus cuerpos y las pocas mantas que habían logrado confeccionar con retales de tela y relleno de hierba seca. Había días en que la comida escaseaba, cuando las bayas no estaban en temporada y los huevos eran pocos, y tenían que conformarse con una sopa aguada de hierbas silvestres y una raíz compartida. Había momentos de soledad profunda en los que Renata, vigilando el fuego mientras sus hijas dormían, se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si no debería haber tragado su orgullo, haber regresado al pueblo a pedir ayuda, a buscar la caridad de algún vecino. Pero luego, a la luz del día, miraba a sus hijas, veía a Valeria, explicándole pacientemente a Dalia cómo regar sin ahogar las plantas. Veía a Camila hablando suavemente con las gallinas mientras les tiraba granos. Veía sus sonrisas espontáneas, sus risas limpias que resonaban en el claro. Y veía algo que nunca, en toda su estancia en la casa de Úrsula, había visto: felicidad genuina. Aquí no había gritos, ni humillaciones, ni miradas que te midieran y te encontraran deficiente. Aquí había trabajo duro, sí, pero también había dignidad. La dignidad que nace de saber que lo que tienes lo has ganado con el esfuerzo de tus propias manos. Una tarde de otoño, mientras Renata inspeccionaba unas hojas amarillentas en los tomates del invernadero, un sonido la sobresaltó. Voces humanas a lo lejos. Su corazón dio un vuelco y se paralizó. En todos estos meses nadie las había encontrado. Nadie había cruzado ese rincón del bosque. ¿Serían cazadores? O peor aún, ¿sería alguien de la familia de Javier? Un escalofrío le recorrió la espalda. Salió sigilosamente del invernadero y llamó a sus hijas en un susurro urgente. «Niñas, rápido, vengan y quédense calladas». Las 3, alertadas por el tono de su voz, corrieron y se escondieron con ella detrás de la pared más gruesa de la cabaña, agachándose. Las voces se acercaban, se hacían más claras. Eran 2 hombres hablando en español, pero con un acento y un ritmo que no le eran familiares. Cuando finalmente emergieron entre los árboles, Renata los observó con cautela extrema. Eran 2 campesinos de mediana edad, vestidos con ropa de trabajo sencilla y sombreros de paja gastados. Cargaban al hombro algunas herramientas y parecían estar buscando algo, escudriñando el suelo y los alrededores. Uno de ellos se detuvo en seco y señaló directamente hacia la cabaña. «Mira, Tomás, hay alguien viviendo aquí». El otro hombre, Tomás, se acercó con curiosidad abierta, sin hostilidad. ¿Quién diablos construiría una casa en medio de este bosque? Renata, viendo que no había malas intenciones inmediatas, decidió salir de su escondite. Se puso de pie y sus hijas, siguiendo su ejemplo, se colocaron detrás de ella en una fila protectora. Los 2 hombres dieron un paso atrás, sorprendidos. «Buenas tardes», dijo Renata con una voz más firme de lo que sentía. «Esta es mi casa y la de mis hijas. ¿En qué podemos ayudarlos?» Los hombres se miraron entre sí, claramente desconcertados. Finalmente, el llamado Tomás habló. «Disculpe, señora, no teníamos idea de que alguien viviera por aquí. Mi tío y yo», señaló al hombre mayor, «estamos buscando unas herramientas. Mi padre, el hermano de mi tío, las perdió por esta zona hace como 1 año. Trabajaba por aquí a veces. Era una caja de madera». Renata sintió que el estómago se le hundía. La caja de herramientas. El fundamento de su nueva vida no era un regalo del destino, sino una propiedad perdida con dueño y con historia. «Yo encontré una caja de herramientas», admitió con honestidad, sin intentar disimular. «La usé para construir esto», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba la cabaña y el invernadero. No sabía que tenían dueño.
Tomás miró a su alrededor, y su expresión de desconcierto se transformó lentamente en una de puro asombro. ¿Usted construyó todo esto? ¿Sola? Renata asintió. Con la ayuda de mi hija mayor, Valeria. Valeria dio un paso al frente, manteniendo una expresión seria y protectora. El hombre mayor, que había permanecido callado hasta ahora, habló. Su voz era grave y cansada. Esas herramientas tenían valor sentimental, señora. Eran de mi hermano, que falleció hace más de un año. Yo soy Samuel, y este es mi sobrino, León. Vine a buscarlas porque, bueno, son casi lo único que me queda de él. Renata sintió una punzada de culpa y empatía inmediata. Sabía lo que era perder a alguien. Sabía el valor que pueden tener los objetos más simples cuando son el último vínculo con un ser querido. Lo siento mucho, dijo, y lo dijo con toda sinceridad. No lo sabía. Si las necesitan de vuelta, puedo devolvérselas, aunque, dudó, aunque les pido un poco de tiempo para encontrar reemplazos. Sin ellas, todo esto, señaló de nuevo su mundo, se vuelve mucho más difícil. Samuel y León intercambiaron una mirada larga y cargada de significado. Luego, Samuel se acercó lentamente y se puso a examinar la cabaña más de cerca. Tocó las paredes de rama y barro, probó la solidez de un poste, observó la ingeniosa forma en que el plástico estaba sujeto al invernadero. Está muy bien hecho, dijo finalmente, volviéndose hacia Renata. Para hacer trabajo de alguien sin experiencia, es admirable. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Renata vaciló, pero la honestidad parecía ser el único camino en esta conversación. Casi 8 meses. Samuel silbó suavemente, una expresión de respeto genuino en su rostro curtido. 8 meses. ¿Y por qué? ¿No tienen familia? ¿No hay nadie en el pueblo? Esa pregunta abrió la puerta a un dolor que Renata mantenía cuidadosamente guardado. Valeria, viendo la lucha en el rostro de su madre, respondió por ella, con una voz clara y sin rastro de autocompasión. La familia de mi papá nos echó cuando él murió. No teníamos a dónde ir. Mi mamá nos trajo aquí y construyó todo esto para que tuviéramos un hogar. Samuel miró a las 4, una tras otra, y su expresión se suavizó. Había algo en sus ojos, una comprensión profunda. Mi hermano pasó por algo parecido cuando era joven. Lo echaron de la granja familiar por una pelea tonta. Sé lo que es empezar desde cero, con nada más que las manos y las ganas. Guardó silencio por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso y lejano. Finalmente habló con decisión. Quédense con las herramientas. Renata abrió los ojos incrédula. ¿Qué? Samuel asintió, una sonrisa leve y triste asomando a sus labios. Si mi hermano estuviera vivo, estoy seguro de que estaría más orgulloso de saber que sus herramientas ayudaron a construir un hogar para una madre y sus niñas, que de tenerlas guardadas y oxidadas en un cobertizo. Quédenselas, son suyas ahora. Un torrente de emociones inundó a Renata. Alivio, gratitud, una vulnerabilidad que le hizo bajar la guardia por completo. Las lágrimas que esta vez no pudo contener rodaron libremente por sus mejillas. No sé cómo agradecerle, logró decir con la voz quebrada por el llanto. Samuel se encogió de hombros, un gesto humilde. No hay nada que agradecer, pero tengo otra cosa. Sacó de su morral una bolsa pequeña de tela, cerrada con un cordel. Se la tendió a Renata. Aquí hay semillas, buenas semillas, de maíz, frijol negro y chile poblano. Las cultivo en mi terreno, que no está lejos de aquí, más cerca del pueblo. Y si quieren, añadió, la próxima semana puedo traerles un gallo y un par de gallinas más. Se ve que las que tienen están bien cuidadas, pero un gallo les dará pollitos el próximo año. Renata tomó la bolsa como si pesara oro. La miró, luego miró a Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por nosotras? Ni siquiera nos conoce. Samuel se encogió de hombros de nuevo, porque una vez, cuando mi hermano y yo éramos jóvenes y no teníamos absolutamente nada, un viejo que ya no está nos dio un saco de semillas y nos enseñó a preparar la tierra. Nos dijo, la tierra no es avara, muchachos. Es generosa con quien la trabaja con respeto y paciencia. Yo solo estoy pasando adelante lo que una vez me dieron. León, el sobrino, añadió. Además, se nota que ustedes saben trabajar. Eso merece respeto. Renata no encontraba palabras. Después de meses de lucha en solitario, de creer que el mundo las había olvidado, la bondad había aparecido de la forma más inesperada, de manos de un completo extraño. Samuel cumplió su palabra. Una semana después, regresó con un gallo joven y vibrante, y 2 gallinas robustas de color café. También trajo una pala nueva, un rastrillo pequeño y un saco de cal.
agrícola para mejorar la acidez de la tierra del invernadero. Camila y Dalia observaron al gallo, que caminaba con una arrogancia cómica por el corral ampliado, cacareando para anunciar su dominio. «Es muy presumido», rió Camila. Samuel sonrió. «Así son los gallos, pero es bueno, fuerte. Les dará una camada sana». Renata, en agradecimiento, preparó una comida con lo mejor que tenían. Unas hierbas cocidas, un par de huevos duros y unas raíces asadas en el fuego. Samuel y León compartieron la comida con ellas, sentados en troncos alrededor de las brasas. Y mientras comían, Samuel les habló de su vida. Tenía una granja modesta a unos kilómetros de distancia, donde cultivaba principalmente maíz y frijol. Su esposa había fallecido hacía años, y no habían tenido hijos. León, el hijo de su hermano fallecido, el dueño original de las herramientas, trabajaba con él y lo ayudaba. «La vida en el campo no es fácil», dijo Samuel, mirando el fuego. «No te hace rico, pero te enseña el valor de las cosas. Te enseña que lo que cosechas, primero lo siembras, luego lo cuidas, y al final, si la tierra quiere, lo recoges. No hay atajos». Antes de irse, Samuel le dio un consejo a Renata que ella guardaría como un tesoro. «Cuando ese maíz crezca y dé mazorcas, no se coman todas. Guarden las mejores, las más sanas. Séquenlas bien y guárdenlas para semilla del próximo año». La independencia más grande que un campesino puede tener es no depender de nadie para sus semillas. Es el ciclo de la vida en sus manos. Con las nuevas semillas y los nuevos animales, la pequeña granja floreció como nunca. El invernadero pronto tuvo hileras ordenadas de tomates, chiles, calabazas, frijoles trepadores y las preciadas matas de maíz. Renata, observando a Samuel y leyendo en sus acciones, aprendió sobre rotación de cultivos y empezó a hacer compost con los desechos de la cocina y el estiércol de las gallinas. La tierra, que al principio era pobre y pedregosa, comenzó a oscurecerse y a volverse más esponjosa y fértil. Las plantas respondieron creciendo más fuertes, con hojas más verdes y frutos más abundantes. Valeria se había convertido en una experta en reconocer las necesidades de cada planta. Lucía manejaba el creciente grupo de animales con una devoción que rayaba en lo maternal, poniéndoles nombres y hablándoles. Dalia, ahora con 7 años, tenía la tarea feliz de recolectar los huevos cada mañana, cantando una cancioncilla inventada mientras lo hacía. La vida adquirió un ritmo, una rutina que les daba estructura y propósito. Los días comenzaban con el canto del gallo al amanecer. Renata y Valeria trabajaban en el invernadero o en mejoras para la cabaña, que ahora tenía 2 habitaciones separadas, una para Renata y otra para las 3 niñas. Camila alimentaba a los animales y limpiaba los corrales. Dalia recolectaba leña menuda para el fuego. Por las tardes, después de la comida principal, dedicaban tiempo a tareas más creativas o de mantenimiento, o simplemente a explorar el bosque, en busca de materiales útiles o nuevos descubrimientos. Pero la paz, como suele suceder, no estaba destinada a ser eterna. Una tarde, mientras Renata podaba unas matas de tomate en el invernadero, un sonido la heló hasta los huesos. Voces, voces, que no había escuchado en casi un año, pero que reconocería entre 1.000.000. La voz áspera de Emiliano y el tono cortante de Úrsula. ¿Cómo diablos las habían encontrado? ¿Qué querían ahora? Su corazón comenzó a latir con fuerza desbocada. Salió rápidamente del invernadero y las vio allí, parados al borde del claro, mirando a su alrededor con expresiones que mezclaban la incredulidad con algo que parecía envidia. Úrsula fue la primera en hablar cuando su mirada se posó en Renata. «Así que aquí era donde te estabas escondiendo», dijo. Pero el tono despectivo habitual estaba teñido de otra cosa. Sorpresa, tal vez incluso un asomo de respeto forzado. Emiliano miraba fijamente el invernadero, el corral ampliado, la cabaña mejorada. «¿Construiste todo esto tú sola?», preguntó, y en su voz había un dejo de admiración genuina, aunque intentaba ocultarlo. Renata se paró firme frente a ellos, cruzando los brazos instintivamente sobre el pecho, en una postura defensiva. Sus hijas, alertadas por las voces, salieron de la cabaña y se agruparon detrás de ella, formando un frente unido. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Renata con una frialdad que ni ella sabía que podía proyectar. «¿Cómo nos encontraron?». Úrsula dio un paso adelante. Su ropa estaba más gastada que la última vez, y había una tensión nueva en sus facciones. Samuel, el viejo campesino, comentó en el pueblo que había encontrado a una mujer con 3 niñas viviendo en el bosque,
haciendo maravillas con la tierra. No fue difícil para nosotros atar cabos. La expresión de Úrsula era compleja, una mezcla de orgullo herido, incomodidad y una necesidad que no podía disimular del todo. «Vinimos porque…», comenzó, pero las palabras parecían atorársele en la garganta. Emiliano intervino, mirando al suelo como si le avergonzara lo que iba a decir. «Las cosas no han ido bien desde que se fueron. La casa, el techo principal se derrumbó durante una tormenta hace un par de meses. Intenté repararlo, pero…», hizo un gesto de impotencia. «No tengo la habilidad para eso. La humedad arruinó la cosecha de trigo que teníamos guardada en el granero. Ahora no tenemos suficiente para comer, ni para vender». Renata procesó esta información en silencio. Una parte de ella, la parte que había sido humillada y abandonada, sintió un destello fugaz de satisfacción amarga. Querían que les fuera mal, y les había ido mal. Pero otra parte, la parte que era madre y que conocía la desesperación de la necesidad, sintió un leve pellizco de compasión. Muy leve. «¿Y qué esperan que yo haga?», preguntó finalmente, manteniendo la voz neutral. Úrsula la miró directamente, y por primera vez en todos los años que Renata la había conocido, vio algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos duros. «Queremos que regreses», dijo Úrsula, y las palabras parecían costarle un esfuerzo físico. «Tú y las niñas. La casa es grande, hay espacio. Podemos arreglar las cosas, empezar de nuevo». Emiliano añadió rápidamente como si recitara un guión preparado. «Yo puedo conseguir trabajo como jornalero en el pueblo. Tú podrías encargarte de la casa y de la huerta como antes. Las niñas podrían ayudar. Sería lo mejor para todos». Renata los miró con incredulidad. Después de haberlas expulsado sin piedad, sin un centavo, después de dejarlas a su suerte en el mundo, ahora regresaban, no con disculpas sinceras, sino con una propuesta de conveniencia. Querían que regresara para ser la sirvienta, la cuidadora, la que resolviera los problemas que su propia incompetencia y dureza habían creado. Una risa amarga y seca escapó de los labios de Renata. «¿Quieren que regrese? ¿Para qué? ¿Para que me traten de nuevo como la intrusa, la que no pertenece? ¿Para escuchar cada día lo que les cuesta mantenernos?». Valeria dio un paso al frente, su rostro adolescente transformado por una furia fría y controlada. «No vamos a regresar», dijo, y su voz no tembló. «Aquí somos felices. Aquí mi mamá no tiene que soportar sus insultos ni su desprecio. Tenemos nuestra propia casa, la que ella construyó». Úrsula abrió la boca para replicar, pero Valeria no había terminado. «Ustedes nos echaron como si fuéramos basura. Nos dejaron sin nada, con hambre y miedo. Y ahora, porque les va mal, vienen aquí a pedirnos que solucionemos sus problemas. Pues no, esta es nuestra casa ahora, y ustedes no son bienvenidos en ella». La voz de Valeria era clara, firme, y resonaba con una autoridad que dejó a Úrsula sin palabras. La mujer miró a la niña, a la tímida Valeria que recordaba, ahora transformada en una joven segura y feroz, y no pudo articular respuesta. Emiliano intentó otro enfoque, más suplicante. «Mira, Renata, sé que las cosas terminaron mal. Tal vez fuimos demasiado severos, pero la sangre es más espesa que el agua. Somos familia». Renata lo interrumpió, y su voz tenía ahora el filo del acero templado. «La familia no echa a sus miembros a la calle. La familia no deja a 3 niñas pequeñas sin techo ni comida. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me cerraron esa puerta en la cara. El lazo se rompió, y no se pega con intereses». Úrsula, sintiéndose acorralada y humillada, mostró por un instante su viejo carácter. «¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir aquí como salvajes para siempre? Esas niñas», señaló con desdén, «necesitan una educación decente. Necesitan un futuro, no esta vida de pobres». Renata dio un paso hacia adelante, y su presencia pareció crecer. «Mis hijas están aprendiendo más aquí, en este bosque, de lo que jamás aprenderían en una casa llena de veneno y rencor. Están aprendiendo a trabajar, a ser fuertes, a construir algo con sus propias manos. Están aprendiendo que la dignidad no se mendiga, se gana. Y eso, Úrsula, es la mejor educación que puedo darles». El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de la verdad dicha. Úrsula y Emiliano sabían que habían perdido. No había súplica, ni manipulación, ni reclamo de sangre que pudiera atravesar la fortaleza que Renata y sus hijas habían construido, no solo de madera y barro, sino de carácter. Finalmente,
Sin una palabra más, Úrsula dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el sendero, su espalda rígida. Emiliano la siguió, pero antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez. «Si alguna vez cambian de opinión», empezó a decir. «No lo haremos», cortó Renata, y sus palabras fueron la sentencia final. Cuando se hubieron ido, la tensión que sostenía a Renata se quebró. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared de la cabaña para no caerse. Valeria fue inmediatamente a su lado, tomándola del brazo. «Mamá, siéntate». La guió hasta un tronco que usaban como banco. «Lo hiciste bien, mamá», dijo Valeria arrodillándose frente a ella y tomándole las manos. «Estuviste increíble». Camila y Dalia se acercaron y la abrazaron por la cintura, enterrando sus caras en su regazo. Renata las rodeó con sus brazos, sintiendo el temblor de su propio cuerpo y el calor reconfortante de sus hijas. «Ustedes son mi fuerza», susurró, besando la cabeza de cada una. «Todo lo que hago, lo hago por ustedes y por nosotras». Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Renata se quedó despierta, sentada a la entrada de la cabaña, mirando las estrellas que centelleaban a través de las ramas del techo. Se preguntó, una vez más, si había hecho lo correcto. La vida en el bosque era difícil, y sabía que el invierno que se acercaba sería crudo, pero recordó las palabras de Valeria. «Aquí somos felices», y recordó la expresión vacía y derrotada de Úrsula, la vida amarga que ofrecían. No había duda. La dificultad con dignidad valía más que la comodidad con humillación. Los meses siguientes fueron de crecimiento y consolidación, con las semillas de Samuel y el conocimiento que Renata iba adquiriendo mediante la observación y la prueba y error. El invernadero se convirtió en el corazón productivo de la granja. Los tomates crecían gruesos y jugosos. Los chiles colgaban como adornos rojos y verdes. Las calabazas se expandían con hojas enormes. Y el maíz, el preciado maíz, creció alto y fuerte, sus mazorcas formándose y engordando día a día. La cosecha fue una celebración en sí misma. Según el consejo de Samuel, Renata guardó las mejores mazorcas para semilla del año siguiente, asegurando su independencia. Con el resto celebraron. Valeria había perfeccionado la técnica de hacer tortillas a mano, moliendo el maíz cocido con 2 piedras lisas que habían encontrado. No eran perfectamente redondas, pero su sabor, fresco y a tierra, era delicioso. Camila experimentó haciendo conservas con los tomates y chiles, hirviéndolos con un poco de sal y guardándolos en frascos de vidrio que Samuel les había regalado. Dalia, por su parte, había descubierto un don para identificar hierbas medicinales y aromáticas, enriqueciendo sus comidas y sus pequeños remedios caseros. El gallo de Samuel había cumplido su propósito, y ahora tenían una parvada de más de 15 gallinas y varios pollitos que seguían a sus madres. Camila los observaba durante horas, fascinada por el comportamiento animal. La idea de conseguir unos conejos comenzó a rondar la cabeza de Renata. Samuel visitaba regularmente, cada 2 o 3 semanas, trayendo no solo ayuda práctica, sino también compañía. Una tarde, mientras compartían un simple pan que Renata había logrado hornear en un horno de barro que construyó, Samuel hizo una propuesta que cambiaría otra vez su horizonte. «Renata», comenzó, «¿tienes más verduras de las que pueden comer o conservar antes de que se pasen? He visto los montones de tomates. ¿Por qué no las llevas al mercado del pueblo y las vendes?» Renata se tensó inmediatamente. La idea de volver al pueblo, de enfrentar las miradas, los comentarios, la posible humillación, la aterraba. «No puedo», dijo mirando hacia el fuego. «La gente me conoce, sabe lo que pasó». Las miradas, los cuchicheos. Samuel negó con la cabeza. «Te sorprenderías. Úrsula nunca fue muy querida. Era conocida por su lengua viperina y su tacañería. Tú, en cambio, siempre fuiste amable y trabajadora. La gente tiene memoria y recuerda. Además», añadió con una sonrisa, «no estarías pidiendo, estarías ofreciendo. Hay dignidad en vender el fruto de tu trabajo». Valeria, que escuchaba la conversación, apoyó la idea con entusiasmo. «Mamá, deberíamos hacerlo. Tenemos tantos tomates que algunos se están poniendo demasiado maduros. Si los vendemos, podríamos comprar cosas que necesitamos, como tela para hacer vestidos nuevos, o aceite, o sal. Bajó la voz un poco. Papel y lápices de verdad, para que podamos aprender a escribir mejor». La petición de Valeria le llegó directo al corazón. Sus hijas necesitaban más. Necesitaban una educación que ella, con todos sus esfuerzos, no podía darles por completo. Y si había una manera de conseguir eso sin perder su independencia,
sin mendigar, debía intentarlo. Una semana después, con el corazón en un puño, Renata y Valeria emprendieron el camino al pueblo. Llevaban 2 canastas grandes, cargadas con los mejores tomates, chiles, unas calabazas pequeñas y varios frascos de conservas. Camila y Dalia se quedaron en la granja, con instrucciones estrictas de no alejarse y de esconderse en la cabaña si aparecía alguien desconocido. El camino era largo y polvoriento, pero la emoción y la nerviosa esperanza lo hacían más llevadero. Cuando llegaron a la plaza del mercado, Renata sintió que todas las miradas se posaban sobre ella. Reconoció rostros: doña Mercedes, la vendedora de telas, don Aurelio el herrero, la joven Elena que vendía pan. Algunos la saludaron con una inclinación de cabeza, otros simplemente la observaron con curiosidad. Encontraron un pequeño espacio libre junto al puesto de doña Mercedes y extendieron una manta limpia en el suelo. Colocaron los productos con cuidado, organizándolos por tipo y tamaño. Valeria se puso a su lado, seria, preparada para ayudar. Al principio, nadie se acercó. La tensión era palpable. Luego, doña Mercedes, la anciana de cabello blanco como la nieve y ojos bondadosos, se acercó lentamente. «Renata», dijo con su voz suave, «me enteré de que estabas viviendo en el bosque con tus niñas. ¿Es verdad?». Renata asintió, preparándose para el juicio, pero en lugar de desdén, vio en los ojos de doña Mercedes un brillo de admiración. «Eso requiere un valor inmenso», continuó la anciana, «más valor del que muchos tenemos cómodamente en nuestras casas». Tomó 3 tomates y un chile. «¿Cuánto vale esto?». Renata, sorprendida, titubeó. No estoy segura del precio justo». Doña Mercedes sonrió. «Estos tomates tienen mejor pinta que los de don Ramiro. Te doy el mismo precio que a él». Y puso unas monedas en la mano de Renata. Fue la primera venta, el primer dinero ganado por su propio esfuerzo, por su sudor y sus cuidados. Las monedas estaban calientes en su palma. Después de doña Mercedes, el hielo se rompió. Don Aurelio compró calabazas para su esposa. Elena, la joven panadera, compró 2 frascos de conservas, diciendo que olían a huerto fresco. Uno a uno, los clientes fueron llegando. Algunos por curiosidad, otros por solidaridad, muchos por la calidad evidente de los productos. Antes del mediodía habían vendido todo. Sentadas en un rincón, Renata y Valeria contaron las monedas. No era una fortuna, pero era más dinero del que Renata había tenido en sus manos en más de un año. Suficiente para comprar harina, aceite, sal, azúcar, un trozo de tela resistente y, sí, un cuaderno y unos lápices para cada una de sus hijas. Valeria la miraba con los ojos brillantes de emoción. «Lo logramos, mamá». Renata la abrazó fuerte, sintiendo una oleada de orgullo que le llenaba el pecho. «Lo logramos juntas, mi vida, juntas». Mientras hacían sus compras, Elena se acercó de nuevo. «Renata», dijo con timidez, «quería decirte algo. Tu historia, la forma en que has salido adelante, es inspiradora. Mi esposo nos abandonó hace 2 años, a mí y a mis 2 niños. La familia de él nos dio la espalda. Pensé que no podría sola, pero al verte hoy, vendiendo lo que cultivaste con tus manos, siento que si tú pudiste, yo también puedo». Las palabras de Elena hicieron que las lágrimas volvieran a los ojos de Renata. Siempre había visto su situación como una derrota, algo de lo que avergonzarse. Pero esta mujer la veía como un ejemplo de fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees, Elena», le dijo tomándole las manos. «Todas lo somos. Solo necesitamos creérnoslo». El regreso al bosque fue triunfal. Llegaron cargadas de provisiones y con historias que contar. Esa noche celebraron con una cena especial. Renata les habló a sus hijas sobre la bondad de doña Mercedes, sobre la fuerza de Elena, sobre cómo el mundo no era solo un lugar hostil. Les prometió que seguirían yendo al mercado, que seguirían construyendo su vida, ladrillo a ladrillo, moneda a moneda. Los lápices y el cuaderno fueron recibidos con júbilo. Valeria comenzó inmediatamente a practicar escritura más formal. Renata, que sabía leer y escribir lo básico, se convirtió en su maestra. Cada noche, alrededor del fuego, tenían su clase. Valeria aprendía rápido. Camila, aunque más distraída, mostraba talento para los números. Dalia, con paciencia, iba trazando las letras de su nombre. Los meses pasaron y el invierno llegó con su manto de frío. Renata había preparado la cabaña lo mejor posible, sellando grietas con barro nuevo, confeccionando mantas más gruesas con la lana de oveja que Samuel les había regalado. El invernadero tuvo que ser protegido con capas de paja durante
las noches más gélidas. Fue un invierno duro. Hubo días de viento cortante, noches donde el frío calaba los huesos, pero superaron cada día juntas, y cuando la primavera regresó, lo hizo con la fuerza de un renacimiento. La granja despertó, y con ella nuevos planes. Samuel llegó una mañana de primavera con una sorpresa que hizo gritar de alegría a Camila. 2 cabras jóvenes, una hembra de color canela y un macho más oscuro. «Pensé que les haría bien la leche fresca», dijo con su sonrisa tranquila. «La hembra ya viene preñada, así que pronto tendrán cabritos también». Camila las bautizó al instante, Canela y Café. Las cabras se integraron perfectamente. Renata construyó un pequeño establo junto al corral. Camila aprendió a ordeñarlas con la paciencia de Samuel. La leche fresca, el queso simple que aprendieron a hacer, la mantequilla, fue una revolución en su dieta y en su sensación de abundancia. Con el dinero ahorrado de varias ventas en el mercado, Renata pudo comprar más semillas, algunas herramientas especializadas y, lo que más anhelaba, unos cuantos libros usados. Un libro de lectura, uno de aritmética, un compendio de plantas medicinales. La educación en la cabaña se volvió más estructurada y ambiciosa. Y la vida, lentamente, fue tejiendo lazos más profundos entre Renata y Samuel. Las visitas semanales se hicieron más largas, las conversaciones más personales. Él admiraba su fuerza, su ingenio, su amor feroz por sus hijas. Ella encontraba en él una calma sólida, una bondad sin pretensiones, un respeto por su independencia que nunca había conocido. Un día, después de que Samuel se recuperara de una caída donde Renata lo cuidó diligentemente, él le habló con el corazón en la mano. Le preguntó si consideraría construir una vida juntos. Renata, asustada pero emocionada, pidió tiempo. Habló con sus hijas. La condición fue clara. La cabaña del bosque seguiría siendo su hogar. Samuel aceptó sin dudar. No quería cambiar nada de lo que ella había construido. Quería sumarse a ello. Se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, con doña Mercedes, don Aurelio, Elena y unos pocos más como testigos. Samuel se mudó a la cabaña, trayendo consigo sus pocas pertenencias y su profundo respeto por el espacio que Renata y sus hijas habían creado. Fue una unión de socios, no de dependencia. Juntos, manejaron las 2 granjas, la de él y la de ella, como un solo territorio próspero. La vida les dio un nuevo regalo. Un hijo, Mateo, que nació en la cabaña una noche de invierno, asistido por Valeria. Fue el símbolo perfecto de su nuevo comienzo, de la vida que florecía literalmente de su amor y su trabajo. Los años volaron. Valeria, con una mente ávida, estudió agricultura avanzada en la ciudad y regresó para transformar la granja con técnicas modernas y sostenibles. Camila se convirtió en la veterinaria de confianza de la zona, cuidando animales grandes y pequeños. Dalia descubrió un talento artístico sorprendente, publicando libros ilustrados con las historias del bosque que su madre le contaba. Mateo creció fuerte, amando la tierra y los animales tanto como sus hermanas. 15 años después de aquella expulsión, la granja Esperanza Verde era próspera y reconocida. Una periodista escribió su historia, inspirando a cientos. Renata, ahora con canas en el cabello y arrugas de sonrisa alrededor de los ojos, miraba a su familia reunida alrededor de la mesa, en la casa ampliada y cómoda que habían construido sobre los cimientos de aquella primera choza. ¿Alguna vez te arrepientes, mamá?, le preguntó Mateo adolescente, mientras partían un pan recién horneado. Renata miró a Samuel, a sus 4 hijos, al hogar que surgió de la desesperación más absoluta. Sonrió, una sonrisa plena y pacífica. Nunca, hijo, cada espina en el camino valió la pena, porque nos trajo aquí. Esta historia es un recordatorio de que a veces, cuando todo se derrumba, es porque estaba construido sobre cimientos falsos, y que con manos callosas, corazón valiente y semillas de esperanza, se puede construir algo verdadero, algo que perdure. El hogar no es el lugar del que vienes, es el lugar que construyes con amor y determinación. Si esta travesía resonó en ti, si crees en el poder de reinventarse, apoya nuestro canal. Deja tu like y suscríbete a Ecos Escritos para más relatos que celebran la resiliencia del espíritu humano. ¿Cuál es la lección más poderosa que te llevas de la historia de Renata? ¿La fuerza de una madre? ¿El valor de la dignidad? ¿O la magia de empezar